Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Les cuento entonces que hoy las acciones estadounidenses no operaron debido a el feriado que hay por el Día de la Independencia. Teóricamente es mañana, sin embargo, hoy decidieron tomar este día como feriado y por lo tanto las acciones no están operando, por lo que vamos a hacer un recuento de cómo terminaron la sesión anterior. Es así entonces como las acciones mostraron un comportamiento mixto el jueves, con el Dow Jones alcanzando un nuevo máximo histórico impulsado por un reporte de empleo más débil de lo esperado, mientras que el Nasdaq retrocedió por las caídas en sectores de semiconductores. Así las cosas, vamos a observar exactamente cómo fue que terminó la sesión el Dow Jones la jornada pasada en 52.900 puntos, es decir, que avanzó más del 1%, más de 500 puntos, casi 600 en la sesión pasada. El Standard & Poor's 500 también se mantuvo en 7.463 y el Nasdaq mostró un retroceso de 200 puntos o un 0,80% en 25.832 puntos. El ETF de semiconductores SMH caía 5,2% arrastrado por descensos de otras acciones, las que Nvidia perdía 2,1% y Micro retrocedía 6%. El informe laboral de junio mostró la creación de 57.000 empleos, muy por debajo de los 115.000 esperados por el mercado. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó a 4,2% desde el 4,3% previsto por los analistas y tras la publicación de los datos, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años descendió, reflejando las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios la tasa de interés en su próxima reunión. Pese a la debilidad del sector tecnológico, los principales índices se encaminaban a cerrar la semana con ganancias. El Standard & Poor's 500 apuntaba más bien a un avance superior al 1,8%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq proyectaban alzas de más del 1,7% y 2,4% respectivamente. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, y ya finalizar la semana, el MSCI Colcap avanzó un 1,57% en la sesión de hoy en 2.295 puntos. ETB aumentó 5,06%, Davivienda Group de la acción preferencial tuvo un avance del 3,85% y Ecopetrol ganó 3,24% en la sesión. Por su parte, acciones como por ejemplo BAC Holding International, Grupo Aval, Nutresa y Promigas fueron las 4 acciones que mostraron menor comportamiento en la sesión de hoy, siendo BAC Holding International la que más perdió en 1,06% la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano les cuento que los precios de los productos agropecuarios en Colombia completaron 10 meses consecutivos de aumentos y alcanzaron en junio una variación anual de 11,1% según la Bolsa Mercantil de Colombia. Pero este comportamiento, ¿qué indica? Les cuento que el indicador refleja que productos como por ejemplo la papa, el tomate, los cítricos, algunas hortalizas y la leche siguen registrando alzas importantes debido a una menor disponibilidad de oferta, de algunas cosechas y mayores costos de distribución. De acuerdo con el analista de la entidad, estas presiones ya no estarían quedando solo en los mercados mayoristas y comenzarían a trasladarse con más fuerza a los precios que pagan los hogares colombianos. Por esta razón, la Bolsa Mercantil advierte que la inflación de alimentos podría alcanzar un 7,3% durante el tercer trimestre y mantenerse cerca del 7% al cierre del 2026, por encima de las estimaciones que se tenían hace apenas un mes. El reporte también señala que aunque el fenómeno del Niño comenzó a tomar fuerza en junio, el clima todavía no es el principal responsable del repunte de los precios. Las alzas están más relacionadas con factores de oferta y con el aumento de los costos logísticos, entre ellos el mayor precio del ACPM y el transporte de alimentos. Sin embargo, las condiciones climáticas se intensifican en los próximos meses. El impacto sobre los precios podría ser aún mayor durante la segunda mitad del año.
En otras noticias, Diego Fernández cerró su etapa operativa en Nuam al dejar el cargo de Chief Innovation Officer el pasado 30 de junio en el marco de su proceso de jubilación. Sin embargo, su salida no será definitiva. El ejecutivo para a integrar varias juntas directivas del holding bursátil y asumirá un rol de asesor para la estrategia de expansión hacia Centroamérica, mercado que la compañía busca desarrollar en los próximos años. Con más de 3 décadas de trayectoria en los sectores financieros, asegurador y bursátil, Fernández fue una de las figuras importantes en el proceso de transformación de las bolsas de valores de Colombia hacia Nuam. Durante los últimos años representó a la organización en foros regionales de integración de mercado de capitales en Honduras y Guatemala, y ahora mantendrá un papel estratégico como una especie de canciller holding en su apuesta por fortalecer su presencia en Centroamérica. Así las cosas, siguiendo con las bolsas que integran Nuam, vamos a seguir con el IPSA, que hoy vemos que cerró con una variación positiva del 0,26% en 10.821 unidades al cierre de esta jornada. Una sesión bastante favorecedor para el IPSA chileno, teniendo en cuenta que hubo operaciones bursátiles en Wall Street y que generalmente cuando eso pasa el IPSA cae un poquito. Sin embargo, hoy vemos que tuvo una buena jornada en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces cuáles fueron los títulos que influyeron dentro de este comportamiento, y el primer título en avanzar fue la compañía sudamericana de vapor, que tuvo un aumento del 4,09%. SMU también tuvo un alza del 1,28%. Mallplaza también vemos que registró una variación positiva del 1,09%. Salfa Corp avanzó 1,07% e Intel también aumentó 0,99%. Respecto a las acciones que terminaron la sesión en negativo, tenemos que el primer título fue Banco de Crédito Internacional, Banco de Crédito de Inversiones, la Sociedad Química Minera, Engie Energía Chile y Colbún. Fueron las 4 acciones en mostrar comportamiento negativo en la sesión de hoy, siendo Banco de Crédito de Inversiones la que más retrocedió en 1,17%, seguido de la Sociedad Química Minera, que bajó 0,85%, Engie Energía Chile disminuyó 0,77% y Colbún perdió 0,68% en la sesión de hoy. En noticias del mercado chileno, Empresas Copec colocó bonos por 5,8 millones de unidades de fomento, equivalentes a aproximadamente 250 millones de dólares, como parte de su estrategia de refinanciamiento de deuda. La operación se estructuró en 2 series con vencimiento a 10 y a 20 años, y los recursos serán destinados a refinanciar obligaciones financieras de la compañía y de filiales como Copec, Arauco, Abastible, Nutrisco y Blue Express. La colocación registró una demanda superior a los montos ofrecidos, con niveles de supersuscripción de 1,8 a 1,9 veces. La tasa de emisión fue de 3,34% para los bonos a 10 años y de 3,46% para los títulos a 20 años, permitiendo a la empresa asegurar financiamiento de largo plazo en el mercado chileno y extender el perfil de vencimiento en su deuda. Así las cosas, y ya para finalizar, vamos a ver entonces cómo se comportó la Bolsa de Lima en la sesión de hoy, que vemos que tuvo en esta oportunidad un comportamiento negativo contrario a ese resultado de Colombia y Chile, lo que nos permite concluir que Nuam finalizó de manera mixta. Colombia lo hizo con avances, Chile también lo hizo con aumentos y finalmente la Bolsa de Valores de Lima lo hizo con retrocesos. Es así entonces como el índice general finalizó con una caída del 0,15% en 55.729 puntos. Por su parte, el índice Select, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado, finalizó con una variación negativa del 0,10% hasta los 1.482 puntos. Vamos a observar dentro de los movimientos cuáles fueron los que tuvieron mayor caída en la sesión de hoy. El primer título en descender es Nexa Resources Perú, con una baja del 5,45%. Corporación Aceros Arequipa retrocedió 3,70%. Leche Gloria bajó 3,13% y Plus Energía Perú
disminuyó 2,60%. Respecto a las acciones que mostraron avances en la sesión de hoy, el primer título en avanzar es Inversiones Centenario, con un aumento del 14,94%. Panoro Minerals también tuvo un aumento en la sesión de hoy de 7,48%. Río Limited también aumentó 6,67% y la compañía de minas Buenaventura pues tuvo también un avance en la sesión de hoy del 6,60%, seguido de Nexa Resources Perú, que también avanzó 2,69% en la sesión de hoy. En noticias del mercado limeño, el grupo peruano Gloria confirmó que pagó 200.000 euros al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por labores de asesoría e intermediación relacionadas con un conflicto que su filial cementera mantiene desde hace más de una década en Bolivia. Les cuento entonces qué fue lo que pasó. Según la compañía, la contratación buscaba facilitar el diálogo con autoridades bolivianas para intentar resolver una indemnización que aún reclama su filial Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, tras la pérdida de su participación en la Fábrica Nacional de Cemento Fancesa. El origen de la controversia se remonta a la expropiación de las acciones que SOBOCE poseía en Fancesa, una participación que representaba cerca de un tercio de la propiedad de la empresa cementera. De acuerdo con Grupo Gloria, la intervención de Rodríguez Zapatero estuvo enfocada exclusivamente en promover acercamientos y negociaciones con el Estado boliviano para buscar una salida negociada al conflicto. La compañía asegura que esas gestiones no lograron acuerdo y que la compensación económica que reclama sigue pendiente después de 16 años. La revelación cobró visibilidad después de que un informe policial en España mencionara los pagos realizados al exmandatario en el marco de otras investigaciones que lo involucran. Frente a ello, Grupo Gloria subrayó que los servicios contratados fueron reales y estuvieron relacionados con tareas de intermediación, negando que tuviera como objetivo influir en los procesos judiciales que se desarrollan en Bolivia. La empresa sostiene que las negociaciones políticas y los litigios judiciales han sido procesos separados y el caso también incluye otras disputas entre SOBOCE y el Estado boliviano. La filial de Gloria ha señalado que además de la indemnización pendiente, enfrentó una condena por un caso de competencia desleal que derivó en una obligación de pago cercana a 108 millones de dólares. Para la empresa, todos estos episodios forman parte de una controversia más amplia que continúa abierta y que hasta el momento no ha encontrado una solución definitiva entre las partes. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el IBC en la sesión de hoy. Como podemos ver, el índice bursátil de Caracas finalizó con una baja del 1,83% en 5.382 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron de manera mixta. El índice financiero con una caída del 2,71%, mientras que el índice industrial con un avance del 1,70%. En noticias del mercado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio ascendió a 2.595 personas, mientras que el número de heridos llegó a 12.400. Las autoridades aseguraron que todos los cuerpos serán debidamente identificados mediante huellas dactilares, registros fotográficos o procedimientos de odontología forense. Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 provocaron destrucción generalizada en La Guaira y Caracas, con cerca de 200 edificios colapsados, según el gobierno. Naciones Unidas estima que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas o incomunicadas, mientras que cálculos de la NASA indican que alrededor de 58.000 edificaciones resultaron afectadas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejamos con una ampliación del informe que recientemente entregó la Bolsa Mercantil.
Durante el mes de junio, el IPAP presentó una variación del 11.1%, ubicándose en cerca de 260 puntos. Se mantiene la tendencia alcista que ha venido reflejando el índice durante lo corrido del 2026. Inclusive observamos que en los últimos 12 meses el índice ha venido mostrando una tendencia creciente y esto ha venido siendo afectado principalmente por tres elementos fundamentales. El primero, asociado, como lo hemos venido reportando en meses anteriores, por distorsiones en la cadena logística, sumado a los incrementos en los precios de los combustibles. Por otro lado, distorsiones en los ciclos de las cosechas asociados a las lluvias del primer trimestre del año. Y durante el segundo trimestre, la finalización de algunos ciclos de cosecha también llevó a que en el mes de junio hubiera escasez de ciertos alimentos. Sin tener datos oficiales aún al corte de junio, observamos que a mayo se había dado una reducción cercana al 2% en el abastecimiento en los principales centros mayoristas del país. Esto representa aproximadamente unas 36.500 toneladas menos de alimentos que llegaron a los centros mayoristas de distribución. Con esto lo que estamos previendo es que la tendencia se va a mantener al alza durante el segundo semestre del año. Particularmente el efecto del IPAP que se ve reflejado en el IPC de alimentos aproximadamente con unos 2 o 3 meses de rezago debería tener un efecto importante al final del tercer trimestre del año y hacia el final del año podríamos estar viendo un IPC de alimentos que se podría estar ubicando cercano a los 7 puntos porcentuales. Con esto estamos viendo 2 o 3 elementos que es importante saltar. El primero, pues seguimos viendo algo de distorsión en la cadena de distribución. La llegada del fenómeno del Niño con menos lluvias puede comenzar a afectar de manera importante los ciclos de las cosechas de los principales productos, especialmente a partir de agosto, septiembre, y eso se podría haber reflejado durante el último trimestre del año. Por otra parte, pues hay otros elementos externos como la tasa de cambio que si se mantuviera alrededor de 3.400 pesos, eso podría tener eventualmente un efecto favorable en los precios. Y falta ver también los efectos del incremento en tasas de interés de intervención del Banco de la República, que por el lado de la demanda podría de alguna manera tener también un efecto en contener los precios. De manera tal pues que estamos viendo de todas formas, a pesar de estos elementos, que se mantenga la tendencia creciente del índice, como lo mencioné, ubicándose en niveles cercanos entre el 7 y el 7.3% al final del año.